Saludos. Esta es una entrega más de nuestro programa Armonía de la Fe y la Razón. En esta entrega estaremos dilucidando el tema la ley que nunca se escribió, la ley eterna. Para muchos cristianos, los 10 mandamientos componen la ley eterna de Dios y hasta dicen que es la base de su trono y la expresión misma de su carácter. Sin embargo, vamos a tratar de descartar esa teoría. ¿Cómo lo haremos? Utilizando los mismos mandamientos y haciendo un análisis racional. Por ejemplo, el primer mandamiento nos dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, si en el cielo no era posible tener otro Dios al lado de Dios, ¿cómo este mandamiento puede ser eterno? No, este mandamiento se hizo para Israel, que estaba rodeado de naciones paganas con la adoración de muchos dioses que surgieron a raíz de la intervención angélica en los destinos del hombre. Recuerden la entrega, y si no la han visto, por favor los remito a la entrega llamada Dioses Antiguos. Otro mandamiento: no te harás imagen. Específicamente este no te harás imagen se refiere a las imágenes de cosas que estén arriba en el cielo, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Pablo habla de que estamos luchando contra potestades de los aires. El libro de Enoc nos dice que estos ángeles fueron encerrados. Pedro lo corrobora, Judas también. Así que este mandamiento se está refiriendo a no hacer imágenes de estos ángeles rebeldes que se proclamaron como dioses. El día de reposo, el cuarto mandamiento. ¿Cómo es posible que este mandamiento sea eterno si un día no es más que la expresión de el giro, la consecuencia del giro de rotación de la tierra o el giro sobre sí misma, que en consecuencia de la luz del sol divide el tiempo en día y noche, parte clara, parte oscura? Si Dios está en el plano espiritual como nosotros lo creemos, o como lo creen muchos cristianos, está en algún planeta, en el cielo, en el centro del universo, etc., entonces, ¿cómo puede ser Dios? En ninguna de las dos formas que sea, en el plano espiritual o en el centro del universo, Dios no puede ser afectado por el giro de la tierra. El séptimo día que el hombre descansa no es el séptimo día de Dios. Es muy probable que Dios no tenga día. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Hay padre y madre en el cielo? ¿Había padre y madre antes de crear el hombre? No lo creo. Es un mandamiento hecho para el hombre. Pero más, la promesa que viene después de este mandamiento, para que tus días sean largos, se prolonguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, se refiere a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Por lo tanto, esto nos da la idea de que esos 10 mandamientos fueron confeccionados para el pueblo de Israel. No cometerás adulterio. ¿Puede un ángel cometer adulterio si no existe mujer para hombre ni hombre para mujer en el cielo? Jesús dijo que serían como los ángeles de Dios. Por lo tanto, los ángeles no se casan, no se dan en matrimonio. Los dijo 2 veces en sus exposiciones o discusiones con los antagonistas, escribas y fariseos. Así que, ¿cómo es posible cometer adulterio donde no existe el matrimonio? No codiciarás la mujer de tu prójimo por la misma razón
de no existir matrimonio eternamente o antes de la creación del hombre, no es posible codiciar a la mujer de su prójimo. Sin embargo, nos damos cuenta que de todas formas había una ley antes de la ley de Moisés. Pablo nos dice que la ley no existía, que entre Adán y Moisés reinó la muerte porque la ley no existía, y que la ley vino para que el pecado sobreabunde, para que sea más notable. Pero noten, si reinó la muerte antes de la ley, al parecer había pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley, entonces había ley. Vuelvo a decirle, la muerte es la paga del pecado. Pablo lo dice en Romanos. Segundo, el pecado es la transgresión a la ley. Había muerte, por lo tanto había pecado. Y si había pecado, había ley. El problema es que Pablo nos dice que no era la ley que Moisés escribió. Existía una ley muy diferente, y eso lo podemos ver en el caso de que el patriarca Abraham se casa con su hermana y fue sin culpa. La ley levítica prohíbe eso, pero la ley levítica, como los 10 mandamientos, no era eterna. Jacob se casa con 2 hermanas, y la ley en Levíticos 18 es clara, donde dice: no te casarás con una mujer y su hermana siendo las rivales. Yo Jehová. Noten, son leyes buenas, son leyes de un orden apreciable, morales, pero no son eternas. En otro caso, nosotros vemos que sí había pecado porque Caín mató a Abel y Dios lo inculpó, lo marcó, lo desterró, así que le castigó. ¿Qué ley era esa? Una ley no escrita. Era la ley de la vida, la ley del amor, la ley de la creación. Otro caso es un poco parecido, que Onán, nieto de Jacob, siendo un perverso, no quería darle procreación a su esposa, no quería procrear, perdón, con su esposa, y cuando tenían relaciones eyaculaba fuera y vertía el semen en tierra. De ahí que verter el semen en tierra se llama onanismo, algunos le llaman así a la masturbación también. Esto incomodó a Jehová, quien le mató. Su hermano fue a levantarle procedencia según la vieja costumbre que después en Israel también se implantó, para que haya una descendencia a nombre de su hermano con la misma mujer. Pero hizo lo mismo y Jehová también le mató. Noten, Jehová mata a 2 hombres por un acto que desagradaba a Dios, acto que era pecado, era actuando en contra de la vida, en contra del bien común. Podemos ver que según lo que hemos analizado hasta ahora, el pecado reinaba porque había muerte, o la muerte reinaba porque había pecado. En ambas cosas quedamos claros entonces que existía alguna clase de ley que hacía ciertas acciones pecaminosas. En Romanos 2:12, Pablo sigue diciendo que porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también morirán, y los que pecan bajo la ley serán juzgados. O sea, que hay un castigo por pecar sin ley. ¿Pero por qué? Si no existe ley, según la jurisprudencia universal dice que lo que no es prohibido está permitido. O de otra manera dicen, nadie puede prohibir que se haga lo que no está prohibido, y nadie puede mandar a hacer que se haga lo que la ley no manda. Si no hay ley, entonces no debió haber prohibición. Pero sí,
se pagaba con la muerte cuando se pecaba. Por lo tanto, había ley, solo que no era la ley de Moisés. El amor es eterno. La primera epístola de Juan, capítulo 4, verso 8. Dios es amor. Dios es amor y Dios es eterno e infinito. Por lo tanto, el amor es eterno e infinito. Cuando nosotros vivimos por medio del Espíritu, según nos dice Gálatas y nos llama Gálatas que vivamos por medio del Espíritu, tenemos el amor en nosotros. Por lo tanto, vivimos por la ley del amor, vivimos por la ley de la vida. Dios es amor y Dios es vida. Y cualquier cosa que perturbe el amor o que obstruya la vida, a eso llamamos pecado. El pecado contra la ley eterna, la ley original, la ley de la vida. En Romanos 13:10, Pablo nos dice, el amor no hace daño al prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿A qué ley se refiere Pablo? A la que le estamos diciendo. La ley que es eterna, que era antes de Moisés y que sigue siendo la ley de Dios. En Gálatas 5:14 leemos que en un solo precepto se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 22:40 el Señor Jesús nos dice que de dos preceptos, y dice que son preceptos similares, lo mismo, depende toda la ley. Así que Pablo no se equivoca, porque Jesús da dos, pero dicen que esos dos preceptos son lo mismo. Pablo dice que es uno. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos preceptos son similares, son la ley del amor. Es la ley eterna que existía y siempre va a existir. En Romanos capítulo 2, versos 14 y 15, nos dice que cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto lo dictado por la ley, ellos mismos, no teniendo ley, son ley para sí mismos, ya que muestran que la obra de la ley está escrita en ellos, en sus corazones, a veces defendiéndolo, a veces acusándolo. Noten, la ley escrita en su conciencia, en el corazón, la misma ley que a veces lo defiende y a veces lo acusa. Pero esta ley no pueden ser conceptos rituales. Lo vemos en Colosenses 2, 20 al 23, donde Pablo nos dice que por qué seguimos sujetos a viejos rudimentos, a cosas viejas, como no toque, no maneje, no guste o no coma de eso. Esos son conceptos. En el mismo capítulo nos habla de hacer diferencia entre días, de sábados, etc. Esos son conceptos viejos, de la vieja religión. ¿Y qué pasa con la vieja religión? Jesús nos dice que cuando lo que hacemos es remendar un odre viejo con un parche nuevo, el parche tira del odre y se pierde el odre y se pierde el vino. Cuando usted lo que hace es practicar una religión vieja, poniéndole parche, ese parche es Jesús, este parche tira de la vieja religión y todo se pierde. El asunto no es parchar la vieja religión, el asunto es vivir una nueva vida, una nueva religión. Y esa religión se vive por medio del Espíritu. Y Jesús nos dice que Dios es el Espíritu y Dios es amor, según Juan nos dice. En consecuencia, vivir la nueva religión es vivir por el amor. Muchos cristianos de hoy en día les gustan seguir buscando conceptos, definiciones para decir somos la iglesia de Dios. Algunos tienen profetas, otros tienen libros, otros tienen un nombre que lo identifica y por eso dice somos la iglesia de Dios. Sin embargo, lo que Jesús dijo que iba a definir
a sus seguidores es si se amaban los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. El amor, el Espíritu de Dios, los frutos del Espíritu, todo que se desprenden del amor. Pablo dice, los frutos del Espíritu, o el fruto, perdón, del Espíritu es uno. Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor. Y después, lo que hace desglosar el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, etc. Esto es vivir por el Espíritu. Ahora, cuando usted comienza a buscar rituales, cuando usted comienza a buscar leyes, cuando usted comienza a vivir por cosas materiales, a perseguir cosas materiales, usted no está viviendo por el Espíritu. Usted no está viviendo por el amor. Hay una práctica muy vieja en el cristianismo. El mismo Mahatma Gandhi la denunció. Este gran hombre de la política de la India quiso un día en Inglaterra visitar una iglesia cristiana. Él quería conocer a ese Jesús capaz de transformar al mundo, de romper la historia en dos eras. Pero cuando llegó a la iglesia no lo dejaron entrar, porque era indio, no era blanco. Ahí él entendió una cosa que luego colocó en un enunciado. Jesús ha sido el hombre más trascendente de la historia. El problema es que los cristianos dicen seguir a Jesús, pero viven de forma contraria. Vivir por Jesús es vivir por la única ley que él pregonó y predicó, la ley del amor. Luego de salir del aposento donde tomó la última cena con sus discípulos, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los fanáticos de la vieja ley dicen, mira, estos son los mandamientos, los 10 mandamientos, esto es la ley del sábado, esto es la ley de los inmundos, esto es la ley de lo otro, No. Los mandamientos que Jesús hablaba algunos minutos antes en la cena es el que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todo. Amaos los unos a los otros. Y fue enfático diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Esos son los mandamientos de Jesús. Pero, siendo esto, los mandamientos de Jesús coinciden perfectamente con la ley eterna, la ley de vida, la ley que nunca se escribió. Es la ley que está escrita en nosotros, en nuestra conciencia. El amor, ese amor que no hace daño a nadie. El amor que hace que en eso cumplamos toda la ley. Para finalizar, le voy a recordar que Jesús, vislumbrando el tiempo del fin, dijo que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, dividirá a todos en ovejas y cabritos, que pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y que le dirá a los de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino eterno preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí, etc. Y ellos le dirán, pero ¿cuándo hicimos esto contigo? ¿Cuándo te vimos así? Y él le dirá, cuando lo hicieron con uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Esa es la religión. En el juicio no vale qué concepto tú cumplías. En el juicio no vale qué religión tú guardabas, qué día tú guardabas, qué profeta predicaba en tu religión, cuál era el nombre de tu denominación. En el juicio vale, ¿amaste o no amaste? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿Eres oveja o eres cabrito? Eso es lo que se va a preguntar. Así que, cuando hablemos de ley, sobre toda la ley, pongamos la ley del amor. Y quiero terminar diciendo, la ley no es mala, la ley es santa y es buena. Aún las leyes de Moisés no eran malas, eran buenas. Pero la ley de Dios, la ley eterna, es la ley del amor. La única que no pasará. Pasará la ciencia, pasará la profecía, pasará la fe, pero el amor permanece.
Entre los pueblos conquistados por España en Sudamérica existía el imperio inca, un imperio fuerte. Esta gente no tenía conocimiento del cristianismo que traían los europeos, que trajeron a filo de espada, que trajeron con la hoguera, que trajeron con la horca. Pero esta persona sí conocían la ley del amor, la ley de la vida. Tal vez por eso perdieron la guerra. Entre los conceptos morales inca existe el amasúa, que quiere decir no sea ladrón o no robes. El amayuya, no sea mentiroso. El amaqueya, no sea vago, perezoso, haragán. Existía también amamá, sé honesto y fiel. Amaqueyi, sé limpio. Ama opa, sé diligente. Ama yunku, sé digno. Ama sipi, respeta la vida. Y ama maqueya, sé dadivoso. Todos estos conceptos vienen de la ley del amor. Amor al prójimo, amor a sí mismo. Lo que está contenido tanto en las palabras de Jesús como en las palabras de Pablo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros vivimos así, no es necesario tratar de amar a Dios, porque sencillamente ya lo estamos haciendo. Dios es ese concepto, ese poder, esa energía de vida que vive dentro y fuera de nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de tener a Dios adentro. Pablo dice, soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vive fuera de nosotros, llenándolo todo. Pablo también nos dice, en Él nos movemos, existimos y respiramos. Dios es todo, dentro y fuera del creyente. Y si Dios es amor, entonces el creyente, por dentro y por fuera, rebosará amor, mostrará amor, vivirá para el amor. Dios nos bendiga a todos y nos ayude a entender que la única ley que permanece, la única ley que no perece, es la ley de la vida, es la ley del amor. Dios le bendiga a todos.